funcionales, ustedes estudian los mecanismos a profundidad. Pero los mecanismos en química inorgánica son enfocados un poco, o sea, un poco distintos, porque ustedes cuando estudian en química orgánica los mecanismos nunca se enfocan en lo que es la ley de velocidad. Nunca, solamente la serie de pasos, si es nucleofílico, electrofílico, eso es lo que se estudia en la química orgánica. Siempre ellos, entonces, se enfocan en esos puntos. Pero acá no, acuérdense que nosotros no vamos a hacer énfasis, mucho énfasis en las formas matemáticas de esa ley de velocidad porque eso no es sencillo. Porque la misma palabra lo dice, un mecanismo abarca pasos, ¿verdad? Una serie de pasos elementales por las cuales transcurren los reactivos para llegar a los productos. Entonces nosotros tenemos que hacer mucho de acumular una serie de datos experimentales que respalden, tenemos un mecanismo. Entonces eso no es sencillo. Pero entonces vamos a retomar ese tema desde el inicio para, acuérdense que este es su último, el último. ¿Qué quiere decir, Carlos? ¿Mm? No, se me encendió el micrófono por accidente. ¿Cómo? Del micrófono se me encendió por accidente, profe. Ah, ya. Entonces vamos a iniciar de cero. Este es el último tema que vamos a ver. Mañana vamos a terminar este tema y ya la otra semana, si no terminamos por cualquier motivo, eso lo retomamos la otra semana junto con la resolución de los problemas. Pero tenemos que ser prácticos. Vamos a enfocar en lo que se le va a evaluar en el examen parcial y lo que va a venir en el examen semestral. Ustedes deben prestar mucha atención, participar, porque en la participación yo me doy cuenta si están entendiendo o no. Entonces vamos a compartir pantalla para entonces iniciar con este tema. Entonces, este tema, ¿están viendo la pantalla? Sí, profesor. Entonces, acuérdense que nosotros nos vamos a enfocar en dos tipos de reacciones de los llamados, o sea, en los mecanismos de dos tipos de reacciones de los llamados compuestos de coordinación. Por lo tanto, ustedes tienen que tener claro, tenemos cuáles son estos dos tipos de reacciones, porque hay muchas más. Acuérdense que la química inorgánica es infinita, entonces hay muchos tipos de reacciones más. Nosotros vamos a estudiar dos de las más sencillas y no en los compuestos, por ejemplo, estos compuestos simples, por ejemplo, que ustedes estudian en la química general, como puede ser una sal, ¿verdad? Una sal binaria, ¿no? O un óxido, no. Vamos a estudiarlo en los llamados compuestos de coordinación. Acuérdense que estoy asignando puntos para que vayan acumulando para su segundo parcial. Entonces, tenemos que tener claro, alguien que me explique en primer lugar qué son los compuestos de coordinación, repasando ya el material que hemos visto anteriormente. Entonces, alguien que me explique qué son los compuestos de coordinación. De una manera sencilla, con sus palabras, y le voy a asignar puntos. Que no sea Guevara, que no sea Denvers. Vamos a ver si escogemos pues a Ramírez Ana. Ramírez Ana nos podría decir en qué consiste un compuesto de coordinación. Bueno, vamos a tomar Aparicio Tiffany. Aparicio Tiffany nos podría decir que es un compuesto de coordinación. ¿Usted está presente? Aparicio está presente. Ramírez Ana, si no dicen presente, yo las voy a tomar como ausente, porque ya basta de relajo. Esta es una clase universitaria. Entonces, si usted no dice presente, yo le voy a poner la ausencia. Y si tiene, bueno, ya no lo puedo aplicar, pero lo voy a, ya desde el otro semestre, el que no dice presente, cuando se le pregunta
Y no, se le va a poner ausencia. Y en un número determinado de ausencia ya no tienen derecho a nota, ya no podrían tener nota en el curso, porque ya basta. Esto es un curso, acuérdense que la misma evaluación, cuando ustedes evalúan al docente, ahí dice, el docente propicia la participación de los estudiantes en clases, eso se evalúa, porque acuérdense que las clases no son un monólogo del docente, porque eso, claro, que eso involucra que ustedes como estudiantes estudien de manera, o sea, de manera constante, o sea, no es que ustedes van a estudiar el día que, en la semana anterior al parcial, ustedes van a estudiar, no, ustedes tienen que estudiar constantemente. Y entonces, claro, eso le va a determinar si ustedes están entendiendo o no, van a hacer preguntas, pero eso que no quieren participar y eso es porque a veces no estudian nada, escuchan pasivamente la clase, inclusive ponen ahí el micrófono, o sea, eh, pero el profesor habla que hable y ustedes inclusive están haciendo otra cosa. Entonces, le pregunto a Paricio Tiffany, ¿qué es un compuesto de coordinación? Es un compuesto que está formado por un metal como átomo central y a este se unen ligandos que pueden ser iónicos o orgánicos. No, pueden ser orgánicos, sí pueden ser, porque acuérdense que están los compuestos organometálicos, cuyos ligandos son de naturaleza orgánica y están unidos a ese átomo, ¿verdad? A ese átomo central, que es un metal, ¿verdad? Pero en este caso, nosotros no estamos estudiando los compuestos organometálicos, sino los compuestos de coordinación, donde ese ligando actúa ¿cómo actúa ese ligando? Donando un par de electrones. Claro, entonces, ¿cómo se le llama a esos en un enlace químico cuando en este caso es el ligando que dona el par de electrones a través de un átomo donador? ¿Cómo se le llama a esa especie? Una base de Lewis. De Lewis, muy bien, no es Lewis, es Lewis, una base de Lewis, entonces el que está donando el par de electrones. ¿Y el metal en ese caso qué hace? Aportaría un orbital vacío, siendo un ácido de Lewis. De Lewis, exacto. Y el metal o el ion metálico es el que actúa como el ácido de Lewis, eh, aceptando el par de electrones de la base de Lewis, que es el ligando, suministrando lo que es un orbital vacío. Pero acuérdense que eso a veces puede cambiar. Cuando el átomo es rico en electrones, porque tiene, claro, tiene un estado de oxidación bajo, no ha perdido electrones, más los electrones que le donan por donación sigma, los ligandos. Entonces, eso hace que la densidad electrónica del ion metálico se incremente. Entonces, para él estabilizarse y aliviar esa congestión electrónica, ¿qué es lo que puede ocurrir? ¿Qué es lo que puede ocurrir, Tiffany? Un efecto de retrodonación. Ay, muy excelente. Vio que usted sabe, una retrodonación. O sea, entonces ahora es el metal que se convierte en una base, ¿verdad? En una base y el ligando se convierte en un pi aceptor. O sea, es el que suministra los orbitales vacíos para aceptar electrones que provengan del metal. Eso se le llama la retrodonación. Entonces, eso es lo que es un compuesto de coordinación. El enlace, básicamente, puede ser sigma, sigma y pi, o sea, tanto el ligando puede aportar ya sea electrones de naturaleza sigma o electrones de naturaleza pi, como también puede haber lo que es la retrodonación, donde en ese caso es el ligando que acepta el par de electrones. O sea, ahí hablamos de un ligando pi ácido, ¿ah? Pi ácido, porque es el que acepta electrones, en este caso de naturaleza pi. Vamos entonces a darle 5 puntos a Tiffany. Aparicio Tiffany es la 6. Vamos a darle 5 puntos. Sí.
Ya teniendo claro qué es un compuesto de coordinación, que ya usted sabe que también se le da el nombre de, ¿cuál es el nombre que se le da a los compuestos de coordinación? ¿Qué nombre reciben los compuestos de coordinación? De complejos. Exacto, complejo, ¿ah? Porque acuérdense que ese fue el nombre porque se apartaban, vemos su composición del resto de los compuestos inorgánicos, entonces se le llamó cuando los descubrió, o sea, los sintetizó por primera vez Alfred Werner, al químico alemán, Alfred Werner, que le valió el premio Nobel de Química. Entonces nosotros vamos a hablar o a discutir el mecanismo de dos tipos de reacciones que ya lo mencionamos. ¿Quién me explica esos dos tipos de reacciones? Vamos entonces a llamar. Vamos a llamar a Montenegro Joel. Montenegro Joel. ¿Está ausente? ¿Aló? Quiero que me explique cuáles son los dos tipos de reacciones que nosotros vamos a apagar el micrófono. ¿Cuáles son los dos tipos de reacciones cuyo mecanismo vamos a discutir en este capítulo? Disculpe, profe, no me sé la respuesta. ¿Cómo? Que no me sé la respuesta. Tiene que estudiar Montenegro. ¿Usted es familiar del profesor de química orgánica? No. Ya. ¿Usted es chiricano? Tengo familia de Chiriquí, pero no, yo nací acá en Colón. Es colonense, ¿no? Sí. Mira, sí, es colonense. Y el profesor Héctor es chiricano ¿cómo se llama donde se celebra la Feria de las Flores? Boquete, ¿ah? Boquete. Entonces vamos a llamar a otra persona. Tiene que estudiar Montenegro. Vamos a llamar a Otero Jennifer. Otero. No sé, profesor. También tiene que estudiar porque no pueden pasar los cursos si ustedes, pero ya se los digo, dije y se los vuelvo a repetir, no es algo de ustedes solo, es el sistema panameño educativo que algo está fallando. Algo está fallando que las personas creen que acceder a una universidad es pasarla, yo no sé qué es, para ver qué yo encuentro, que si el profesor pone nota, lo loco. O sea, cómo ir año tras año, pero con el juega vivo. Eso es a lo que me refiero, el juega vivo que no, la universidad no es obligatoria, jóvenes. La universidad, el que no quiere ir a una universidad no va. En cambio, la educación primaria y secundaria sí es obligatoria. Los jóvenes tienen que ir a una, pero la universidad no es obligatoria. Entonces, cuando uno accede a la educación universitaria es porque uno quiere estudiar, ¿verdad? La especialidad que está estudiando. O sea, es un compromiso que ustedes tienen que adquirir con ustedes mismos. Pero si ustedes no adquieren ese compromiso de estudio, que no es una cosa difícil, es cuestión de que usted lea, a usted las diapositivas, bueno, estas no, pero ya esto está en el capítulo que yo les colgué en el aula virtual. O sea, el día de mañana no les voy a colgar son estas diapositivas, porque yo fui cambiando esto porque se tenían muchas cosas y cuando yo hice lo del folleto, yo traté de sintetizar y, o sea, sintetizar la información porque inclusive mucha información se contradice de un libro a otro y eso se necesita unificar todo, ¿eh? Porque si no lo enredamos a ustedes, diciéndole algo que después entonces otro libro dice lo contrario. Entonces tenemos que unificar lo que es el contenido. Entonces tiene que estudiar Otero porque si no se le va a venir el tiempo encima y no va a salir bien. Vamos a Keritney Whitney. Keritney Whitney. Sí, profesor. Sí, quiero que me explique cuáles son los dos tipos de reacciones básicas
que nosotros vamos, con sus propias palabras, que nosotros vamos a estudiar sus mecanismos. Bueno, no recuerdo bien, pero no sé si una de esas es la de reacciones de sustitución y la de disociación. Está en lo correcto. Son reacciones de sustitución, ¿verdad? Entonces, las reacciones de sustitución, ¿en qué se enfocan? O sea, no hable de disociación, me dijo la. O sea, disociación es un tipo de mecanismo, ¿ah? Entonces, pero yo quiero que me hable, son de las reacciones. ¿A qué se refieren las reacciones de sustitución? Porque así va a ser el examen, sencillito, pero va a ser que usted, para ver si comprenden lo que están, ¿verdad?, las palabras. Es como semántica, yo no sé. Por eso es que usted tiene que poner atención en el español, en las matemáticas, que son las básicas. Ya cuando uno va a otro curso, uno tiene que manejar la lengua, ¿verdad? La lengua oral, la lengua escrita. Porque a veces ustedes se pierden en las palabras. Y perderse en las palabras, imagínense ya, tan acabado, como se dice. Entonces, esas reacciones de sustitución, ¿a qué se refieren? Explíquemela con sus palabras. Bueno, es reemplazar o sustituir uno de los ligandos que están, bueno, ligados al átomo central, que es el metal. Muy bien, eso es lo que es una reacción de sustitución. Muy bien, excelente. Una reacción de sustitución del ligando es cambiar un ligando por otro de la esfera de coordinación del metal, del átomo o ion metálico. O sea, un ligando sale y el otro entra, pero eso puede ocurrir de muchas maneras. Por eso que ahí entra en cabida lo que es el mecanismo, ¿verdad? La forma cómo se da esa sustitución de ligandos. Entonces, esa sustitución de un ligando tan sencillo por otro, entonces se puede dar de muchas maneras. Entonces, eso es lo primero que nosotros vamos a estudiar. Pero lo vamos a estudiar para para compuestos de coordinación con número de coordinación. ¿Cuáles son esos números de coordinación? 6 y 4. ¿Quién habló? Denver, profe. Dime, pero yo digo, Dime, ya usted no puede participar porque ya usted lo sabe todo. Casi todo, ya usted está bien. O sea, yo sé que usted estudia. Ya usted ha demostrado a Crece que es un estudiante comprometido, ¿verdad?, con su aprendizaje. Ya yo sé que usted sabe. Pero yo quiero que otro participe. Yo estaba hablando con Otero, con Keritni Winnie, ¿no? Sí. Sí, deje Keritni Winnie que hable. Yo sé que esto va a tomar tiempo, pero mire, es una cosa que tengo que hacerlo desde el inicio del semestre, ir así como un interrogatorio, ¿eh?, como si estuviera esclareciendo un delito, o un delito, para poder entonces asegurarme que ustedes vayan aprendiendo. Porque es como si tengo que estar con el látigo, como dicen los padres, tengo que estar con la supervisión, porque ustedes todavía no han adquirido esa madurez cognitiva para hacerse responsable de ese aprendizaje, que tiene que ser significativo. Entonces, claro, esa sustitución de ligando puede ocurrir de muchas maneras, ¿verdad? Pero lo vamos a estudiar para dos tipos, o sea, para compuestos de coordinación con número de coordinación de ¿cuánto? Ya lo dijo Denver, vuélvalo a decir. 6 y 4. 4. Entonces, pero la 6 y la 4, acuérdense que la coordinación 4, o sea que es el número de ligandos que están coordinados al metal. Entonces, hay dos tipos de geometría que pueden haber allí. ¿Cuál es la geometría que nosotros vamos a estudiar? Puede haber dos tipos de geometría, que es la... ¿Cuáles son los dos tipos de geometría que pueden haber? La geometría cuadriplanar y la geometría tetraédrica. Entonces nosotros vamos a estudiar estos mecanismos de sustitución de ligando en qué tipo de compuestos de coordinación. En los que tienen geometría cuadriplanar
o la geometría tetraédrica? Keritni. Cuadriplanar. Exacto, y para la geometría cuadriplanar. Y para el caso de la coordinación 6, entonces sería ¿para qué tipo de geometría? ¿Para qué tipo de geometría? Octaédrica. La geometría octaédrica. Muy bien. Entonces vamos a darle 3 puntos. Keritni Whitney tiene que aumentar su seguridad cuando habla. Keritni Whitney dice las cosas como si no estuviera segura. Y eso puede ser, eso como una profesional insegura no la va a llevar a nada. Tiene que tener seguridad al hablar, decir las cosas con fuerza. Muy bien. Entonces ya Keritni Whitney nos ha explicado uno de los tipos de reacciones que vamos a estudiar su mecanismo. Vamos a otra persona voluntaria que nos diga el otro tipo de reacciones que vamos a estudiar. Alguien que, bueno, yo llamo. Vamos ahora a Chumpón. Chumpón, ¿no está presente? Sí, profesor, sí estoy presente. Sí. Mira, acuérdese que usted tiene que hacer honor a esos apellidos, ¿ah? Usted es, ¿su segundo apellido cuál es? Camaño. Ah, es que usted es enrasada. Sí. Ah, ya pensaba que era China. Entonces China va a ser la potencia mundial. Ya vieron la noticia de ¿cómo se le llama a eso? A ese espacial, ¿cómo se llama a la, cómo se le diría a ese? Se me ha ido la palabra, todo eso, esa carrera espacial, ¿verdad? Que ya ha sobrepasado China con respecto a Europa y Estados Unidos y a Rusia. La carrera espacial ya están porque los chinos son muy disciplinados, eso es una cosa que no se puede negar. Entonces usted tiene que hacer, ¿ya? Hacer referencia siempre a eso y honor, ¿ya? A esa disciplina que tiene la raza asiática. Entonces, vamos a que usted nos explique el otro tipo de reacciones que vamos a estudiar su mecanismo. Y que ya nosotros ese tipo de reacciones la estudiamos, pero de una manera elemental. ¿Ya? Estudiamos esos tipos de reacciones. ¿Cuáles son esos tipos de reacciones? Pero desde un punto de vista, ¿verdad? Electroquímico, ¿va? Utilizando un electrodo. Entonces el electrodo a través de la cual se va a llevar a cabo ¿qué? Pero esas son especies químicas que van a suministrar, no una superficie electródica. ¿Cuál es el otro tipo de reacciones? ¿No se acuerda? ¿Tú? No, profesor. Tienes que estudiar Chupón. Sí, profesor, sí, lo sé. Sí. Vamos a Smith Susan. Smith Susan. Smith Susan. ¿Está presente o ausente? Smith. Digo que ella no está presente porque no dice nada. Smith Susan, ¿está presente sí o no? Le voy a poner ausencia. 27. Voy a encerrarlo en un círculo para saber que ella no estaba presente cuando se le llamó. Así. Vamos a Yao Yanxi. Yao Yanxi. Sí, profesor. Está presente. Sí, ya quiero que me explique entonces ese otro tipo de reacción que ya les dije. O sea, que la podemos llevar, ya les explicamos, ¿verdad? Cuando estudiamos las celdas galvánicas, ¿no?
las reacciones galvánicas, pero esa ocurre a través de un electrodo, ¿verdad? Un electrodo, vemos, es a través de la cual la superficie que se lleva a cabo un ¿qué? Tampoco. Ustedes no han leído nada del capítulo sobre estos mecanismos. El capítulo sobre son las reacciones de transferencia electrónica. Entonces ya nosotros habíamos visto un capítulo, cuando estudiamos el capítulo de reacciones inorgánicas, estudiamos las reacciones redox. Una reacción redox es una reacción de transferencia electrónica, pero en este caso se centra en los compuestos de coordinación, donde uno de los compuestos actúa como un agente oxidante y el otro actúa como un agente reductor. Entonces uno es el que pierde electrones y el otro el que gana electrones. Entonces eso es lo que vamos a estudiar. El segundo tipo de reacciones que vamos a estudiar esas reacciones de transferencia electrónica, cómo se lleva a cabo ese intercambio de electrones entre dos compuestos de coordinación. Entonces ahí vamos a estudiar lo que es el mecanismo de esfera interna y el mecanismo de esfera externa, ¿ya? Entonces, claro, uno hace referencia a un contacto, ¿verdad? A un contacto, o sea, los dos compuestos de coordinación se aproximan a una determinada distancia y llevan a cabo lo que es el intercambio o la transferencia electrónica. Pero también tenemos el otro mecanismo que es el de esfera interna, que la transferencia electrónica se lleva a cabo a través de lo que es un ligando puente. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la nomenclatura y mencionamos qué es un ligando puente? ¿Alguien me puede explicar qué es un ligando puente? Yao Yancy. ¿Qué es un ligando puente? Yao Yancy. ¿Un ligando puente qué es? ¿Alguien que lo explique? Profesor, es el ligando que está unido a dos átomos centrales o átomos metálicos. Muy bien, o sea que un ligando puente es el que se coordina simultáneamente a dos centros metálicos o a dos metales. Eso es lo que es un ligando puente. Habló John, ¿verdad? Sí, profesor. Tiene 2 puntos adicionales. Ya John tiene 2, 4, 6, 8 puntos a su favor para el segundo examen semestral. Entonces eso es ligando. Profe, tengo una pregunta. Dígame. Disculpe. Es cuando estaba explicando el mecanismo de esfera externa, se me cortó un poquito el audio, no sé si puedes repetirlo. Sí, eso lo vamos a estudiar, ¿verdad? Claro, el mecanismo de esfera externa se lleva a cabo cuando los dos compuestos, eso lo vamos a estudiar porque eso hay una serie de pasos. Entonces, cuando los dos compuestos de coordinación, ellos se aproximan uno con respecto al otro a una determinada distancia, es lo que en química cuántica le llaman un efecto túnel. Entonces, acuérdense que los electrones tienen propiedades ondulatorias, ¿verdad? Sin entrar en grandes, o sea, a profundidad sobre lo que es el efecto túnel desde el punto de vista de la mecánica cuántica, claro que hay que sobrepasar una barrera energética, lo mismo que en un mecanismo de una reacción de sustitución de ligando acá también. Pero no hay, o sea, lo que hay es un contacto entre los dos compuestos de coordinación a una determinada distancia. Entonces, a esa distancia es la que ocurre la transferencia electrónica de un compuesto a otro a través de un tipo determinado de orbitales, que ya lo habíamos visto con la teoría del campo de ligando, que son los orbitales T2G o los orbitales EG. Unos que son de naturaleza pi, los T2G, y los otros que son de naturaleza sigma antienlazante, que son los EG. Pero en el caso del mecanismo de esfera interna, la transferencia electrónica ocurre a través de un ligando. O sea, hay un ligando puente que, como ya lo dijo John, está coordinado se coordina simultáneamente
a los dos compuestos de coordinación involucrados en la transferencia electrónica. ¿Uno cómo? ¿Quién me lo explica otra vez? ¿Uno cómo? ¿Uno cómo está actuando? En la transferencia electrónica siempre un compuesto de coordinación es el que va a actuar ¿cómo? Como una base de Luis y el metal como un ácido de Luis. No estoy viendo el enlace. John habló. Sí, profesor. No es el enlace, es la transferencia electrónica. En una transferencia electrónica siempre participa, en este caso, un compuesto de coordinación es el que participa ¿cómo? Como un agente oxidante y el otro como un agente reductor. O sea que el electrón que pierde uno de los compuestos, entonces él está actuando como un agente ¿qué? Reductor. El que pierde los electrones es el que se oxida. Actúa como un agente reductor permitiendo que el otro compuesto gane esos electrones que él ha perdido. Entonces el otro actúa como un agente oxidante. Entonces siempre en una transferencia electrónica se van a encontrar que uno actúa como el agente oxidante y el otro actúa como un agente reductor, así de simple. Por eso que son conceptos que usted los tiene que tener, porque en el examen yo les voy a hacer preguntas de manera si ustedes están entendiendo. Y acuérdense que estas reacciones, ¿por qué son tan importantes? Ustedes están dando bioquímica, ¿no es así? En la respiración celular es importante estas reacciones de transferencia electrónica. ¿Ya estudiaron la respiración celular? Sí, profesor, sí es importante para que el hierro en la hemoglobina de hierro 2 pasa a hierro 3 en un equilibrio. Claro, ese es el pan de cada día en la bioquímica. ¿Qué sería la bioquímica sin la química inorgánica? Nada, porque es la química inorgánica que le transfiere esas propiedades tan insólitas a esas biomoléculas. Esos son los metales, ¿verdad? Los metales, esas transferencias de electrones, ¿verdad? En los citocromos. Todo eso es aplicación de esto de la química inorgánica. Entonces, la química inorgánica, en este caso, las reacciones de transferencia electrónica, tienen una importancia sumamente grande en lo que es la biología. Y ya ustedes saben, en los sistemas bioquímicos, pues, en los sistemas vivos, donde estamos estudiando su química. Entonces ya vamos, entonces, mira todo lo que hemos sacado de esa diapositiva, que era la presentación. Ahora alguien que me explique lo que tenemos aquí, que es un perfil de reacción. ¿Qué involucra un perfil de reacción? Un perfil de reacción involucra, tenemos la energía que tienen los productos con respecto a los reactivos, ¿no es así? Entonces, cuando yo visualizo esa diferencia de energía de los reactivos con respecto a los productos, entonces yo estoy enfocándome en la termodinámica a través de lo que es el cambio de entalpía. Pero además del cambio de entalpía en términos termodinámicos, también podemos hablar de un cambio de entropía y también de un cambio de energía libre, ¿no? De energía libre, el delta G. Entonces, eso es lo que es un enfoque termodinámico en un perfil de reacción. Pero tenemos el otro, que es el que vamos a hacer referencia nosotros en este capítulo, que es el factor cinético. Ese factor cinético, entonces, el que hace referencia a él es lo que es la energía de activación, o sea, cómo se alcanza ese complejo activado o el intermediario, intermedio no, intermediario. Ahí esto yo lo bajé de una, pero no es intermedio, es intermediario. ¿Ah? Es lo mismo hablar de un complejo activado que de un intermediario. Acuérdense que otro nombre con el cual se conoce el complejo activado, ¿qué es? ¿Cuál es?
¿Cuál es el otro nombre con el que se conoce un complejo activado? Estado de transición. Es un estado de transición. Muy bien, ¿quién habló? Ventura Mariángela. Ventura Mariángela. Vamos a darle 2 puntos. ¿Ah? Entonces, Ventura Mariángela, ese estado de transición, ¿podemos decir que es sinónimo de un intermediario? No. No, porque nosotros habíamos hablado dentro de un mecanismo, nosotros habíamos hablado de lo que es un mecanismo íntimo y lo que es un mecanismo estequiométrico. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos tipos de mecanismos? Un mecanismo íntimo con respecto a un mecanismo estequiométrico. Hable un poquito sobre ello. Ustedes toman apuntes cuando uno les va diciendo cuando aclara conceptos. Tienen que tomar apuntes. Entonces, en los apuntes uno va, ¿verdad? Cuando va a estudiar, esto es importante. Los repaso, los tomo, puntualizo sobre él, porque yo sé que eso va a venir en el examen. Entonces, un mecanismo íntimo hace referencia a lo que es la activación. Vemos en ese mecanismo, o sea, la activación, entonces, ese proceso de activación que va a ser el paso determinante de la velocidad de reacción, o sea, el paso más lento. Aunque todos los pasos, vemos, determinan lo que es la velocidad, pero es ese paso más lento, ¿verdad? El que determina la velocidad de reacción. Entonces, la manera como se alcanza, tenemos ese proceso de activación. Vemos que es un estado de transición de mayor energía y que la diferencia de energía entre ese estado de transición o complejo activado con respecto a los reactivos es lo que llamamos la energía de activación. Entonces, pero dentro del mecanismo estequiométrico, que nosotros lo definimos como la secuencia de pasos elementales, ¿vemos? A través de las cuales transcurre la reacción, vamos a, muchas veces podemos identificar, tenemos una especie que tiene un tiempo de vida media considerable, de manera que puede ser aislado, detectado, ¿verdad? Y estudiado. Entonces eso es lo que se llama el intermediario. Pero muchas veces los intermediarios no se forman. O sea, no podemos decir que existan y por lo tanto no pueden ser ni detectados ni aislados. Entonces, por ejemplo, en los llamados mecanismos de intercambio o concertado no podemos detectar intermediarios. A diferencia de los mecanismos asociativos y disociativos que sí pueden ser detectados. Entonces, ¿ven la diferencia? Vamos entonces a estos dos términos, labilidad e inercia. ¿Quién me los explica? ¿Quién me explica esos dos términos? Profesor, son factores cinéticos. Cuando se dice que es lábil es que sí que reacciona fácilmente con otros elementos, y cuando es inerte es que casi no reacciona. Muy bien, ¿quién habló? Acre. No le escuché. Acre. Acre, muy bien, Dairé. Sí, muy bien, Dairé. O sea, estos conceptos de labilidad e inercia son conceptos cinéticos que hacen referencia, tenemos a la capacidad que tiene ese compuesto de coordinación de reaccionar rápidamente o no. Entonces, claro, eso tiene que estar relacionado con la energía del complejo activado. Mientras mayor sea esa energía del complejo activado, el complejo va a ser más inerte, o sea, no va a tender a reaccionar, pero desde un punto de vista cinético, de velocidad, ¿verdad? De que se dé en el tiempo. En cambio, si es lábil, es que el compuesto da esa reacción de manera rápida, ¿verdad? O sea, cinéticamente
el proceso es factible. Muy bien, tiene 3 puntos, Acre. Vamos entonces, y eso siempre lo contraponemos a lo que son los términos estable e inestable, que no es lo mismo. Ahora alguien que me explica eso de estable e inestable. Cuando un compuesto no reacciona decimos que es estable y cuando reacciona fácilmente decimos que es inestable. Tiene que ver con los aspectos termodinámicos. Sí, entonces, ¿qué es lo que toma en cuenta? Habló, no me diga el nombre, que ella, ¿quién es? Habló Keila, ¿no? Sí, profesor. Sí. Dígame, ¿qué toma como referencia para decir que el compuesto de coordinación es estable o inestable? ¿Estable o inestable? ¿Qué toma como referencia? O sea, estable cuando no reacciona, ¿no es así? O sea, un compuesto que es estable es porque no tiende a reaccionar. Pero no es que lo estamos viendo frente, o sea, con respecto a velocidad. Es que no tiende a ser reactivo, ¿va? Y en cambio, un compuesto que es inestable tiende a reaccionar fácilmente, a combinarse con otro compuesto para dar una reacción. O con otro reactivo, ¿ah? Porque ya ustedes saben que una reacción de sustitución de ligando es una reacción donde uno de los reactivos es un compuesto de coordinación y el otro reactivo es un ligando, ¿ah? Es un ligando que se va a intercambiar por uno de los ligandos que tenga ese compuesto de coordinación en su esfera de coordinación. Entonces no es lo mismo. Espérense un momentito que que el profesor Aponte quería que le firmara una nota autorizándolo. Entonces yo creo que la secretaria me está... espérense un momento, ¿oyeron? Para ver si ya me envió esa nota. Puso un mensaje. A ver. Usted sabe que el profesor René me mandó el informe de... Espérense un momentito. Es otra cosa. Vamos a... Espérense un momento, jóvenes. Muy bien. Era otra cosa. Es que pensaba que era algo... Era otra cosa que me envió la secretaria. Entonces, ¿ya ven la diferencia? Entonces, estaba hablando Keila, ¿no? Keila. Sí. Sí, entonces, miren que lo del concepto de lábil e inerte se tomaba como referencia, era la energía de activación. Mientras más grande sea esa energía, el compuesto será más inerte, ¿verdad? Sabiendo que esa energía es la que separa los reactivos o sea, la energía de activación es la energía que separa el complejo activado, ese estado de transición, de los reactivos. Y mientras más pequeña sea esa energía de activación, el compuesto será más lábil. O sea, va a reaccionar de manera más rápida. Pero acá en lo que es estable e inestable, ¿qué es lo que tomamos como referencia? Keila, piense un poquito. Piense en el perfil de reacción que teníamos anteriormente, mire.
El perfil de reacción, ve el perfil. ¿Y qué es lo que se toma en cuenta para determinar si un compuesto es estable o inestable? Cuando una reacción está favorecida termodinámicamente hablando, ahí ustedes estudiaron, ya están estudiando en química física las leyes de la termodinámica. ¿Ya ustedes están dando química física este semestre? ¿Jóvenes? Jóvenes. Sí, ¿Ya estudiaron las leyes de la termodinámica? sí, profe. Claro, entonces ¿por qué no me contestan si saben eso? ¿Qué Profesor, es lo que dígame? se mira la energía libre de Gibbs, que es negativa. Y Claro, en términos termodinámicos ya lo veíamos cuando veíamos los diagramas de Frost, ¿verdad? Donde los diagramas de Frost, nosotros visualizamos que el estado de oxidación, tenemos el más estable, era el que presentaba el cambio de energía libre más bajo, más pequeño, más negativo. Pero acá no, acá lo estamos visualizando con respecto a otra variable termodinámica, a otra magnitud termodinámica que es el cambio de la entalpía. El cambio de entalpía. Entonces, ese cambio de entalpía, ¿qué es? Ahí lo está viendo fácilmente. ¿Qué es el cambio de entalpía? La diferencia de la energía de los productos y los reactivos. Muy bien, es la diferencia de energía entre los reactivos y los productos. Entonces, una reacción, termodinámicamente hablando, está favorecida cuando los productos que se formen a partir de los reactivos tengan menos energía o más energía. ¿Cuándo está favorecida termodinámicamente? Cuando ese cambio de entalpía sea negativo o positivo. Y para que sea negativo, entonces, claro, los productos tienen que quedar con menor energía que los reactivos. Y cuando el cambio de entalpía es positivo, los productos quedan con más energía que los reactivos. Entonces, eso nos dice que el compuesto es estable cuando tiene más energía o más energía que los productos. O sea, ese reactivo, ¿verdad? Ese compuesto de coordinación será más estable o menos estable si tiene más energía o menos energía que el compuesto de coordinación que se forme como producto. ¿Cómo lo ven? Cuando tiene menos energía. ¿Quién? ¿Quién tiene menos energía? ¿El reactivo o el producto? El producto. Claro, siempre que los productos que se formen en una reacción tengan menos energía, porque eso habla de estabilización, ¿verdad? O sea, habla de estabilización de la especie, o sea, una especie reactiva, ¿verdad? Una especie reactiva reacciona para minimizar su energía. Entonces, claro, eso es lo que es el delta H, la diferencia de energía entre las dos especies. Una especie con mucha energía, entonces es inestable. ¿Y cómo se estabiliza? Vemos disminuyendo su energía. Claro, eso lo va a hacer intercambiando energía con el entorno, con los alrededores. Entonces, claro, se disipa energía en forma de calor. ¿No es así? Por eso decimos que esas reacciones son exotérmicas. Entonces, claro, mientras tenemos los reactivos tengan más energía que los productos, entonces, ¿cómo es esa reacción? ¿Estable o inestable? Mientras los productos tengan menos energía que los reactivos, ¿cómo se dice que esa Estable. se tiende a estabilizar? O sea, hablamos de estable, ¿verdad? En cambio, si los productos quedan con más energía que los reactivos, entonces hablamos que la especie se hace menos estable, ¿verdad? Porque aumenta la energía. Entonces, mientras mayor energía tenga la especie, es una especie que es más inestable.
más reactiva. O sea, siempre tienen que enfocarse a lo que es estable, es la que lo hace menos reactiva. Cambio, inestable, más reactiva. Entonces, por eso teníamos los siguientes perfiles. Entonces, por ejemplo, inerte e inestable. Inerte, que tiene una energía de activación relativamente alta, e inestable, que tenga, claro, el delta H. Entonces, claro, que los reactivos queden con menos energía, que o sea, que los productos queden con menos energía que los reactivos. Es decir, que ese reactivo es inestable, tiene más energía, ¿ya? Y por lo tanto se reacciona estabilizándose. Pero en el caso del siguiente perfil de reacción, entonces es lábil porque la energía de activación es relativamente pequeña y es estable porque ven que el reactivo tiene menos energía que el producto. Entonces eso lo hace que él no reaccione. Y luego también tengo el caso inerte estable, o sea, una energía de activación relativamente alta y estable porque su energía es menor. O sea, que él no va a tender a reaccionar porque la energía es menor a la del producto. Y lábil e inestable, donde cinéticamente está favorecida, como también termodinámicamente. O sea, es una especie, el reactivo tiene más energía que el producto, entonces se va a estabilizar reaccionando, disminuyendo su energía. Yo creo que cuando le expliqué sin el diagrama me contradije. ¿Lo vieron? El que me sigue con detenimiento, pero usted Sí, no me lo profe. dice. Yo me Sí, equivoqué. profesor. Vieron que me equivoqué porque los profesores también se equivocan. Somos humanos. Entonces, pero tienen que decirle, profesor, se contradijo, pero tienen que ser así. Y con eso no me están faltando el respeto. Pero vieron que la diferencia entre estos perfiles, porque yo le puedo poner en el examen que denoten la diferencia entre estos 4 perfiles de reacción. Entonces tienen que explicarme eso con las palabras, con sus palabras, no tienen que memorizar. Entonces siempre, entonces resumiendo, alguien que me explique por qué es lábil y por qué es inerte, y por qué es estable y por qué es inestable. De manera así sucinta, de manera ya de manera sintética. ¿Quién me lo puede explicar? Para ver si he entendido. Para ver si han entendido, jóvenes. Entonces, lábil inerte, ¿a qué hace referencia? Ah, estaba hablando en antes la estudiante. ¿Quién fue la que habló? Alvarado Keila, ¿no? Keila. Sí. Sí, le voy a dar 2 puntos. Usted dijo algo ahí que Keila Alvarado 12. Esta pluma ya no quiere escribir. Sí. Entonces, alguien que me diga el resumen, pues, de manera sintetizada, perdón, qué es lo que hace referencia a inerte, lábil y lo que es inestable o estable. Y estable. Siempre lo inerte se contrapone a lo lábil y lo inestable a estable. Y para ello tomamos como referencia parámetros diferentes para determinar que sea inerte y lábil, porque así es como viene en el examen. Con esos términos, ¿verdad? No tiene que ser idénticamente las mismas palabras, pueden ser sinónimos. Las mismas palabras que están en el folleto o en la diapositiva. Entonces, inerte y lábil hace referencia a la cinética, ¿verdad? Si el proceso se da más rápido o más lento. Y para ello tomamos en cuenta es la energía de activación, o sea, la diferencia de energía entre el reactivo y el complejo activado o el estado de transición. Mientras mayor sea esa energía, el complejo o el compuesto de coordinación será más inerte, y mientras menor sea esa energía, el compuesto será más lábil, es decir, va a tender a reaccionar más rápidamente. En cambio, el concepto de estable e inestable, ¿a qué hace referencia?
Jóvenes. Hace referencia a la termodinámica, cuando los productos tienen más energía que los reactivos. Entonces, acuérdense que ya el término estable e inestable hace referencia a la reactividad, a su energía intrínseca que tengan. Acuérdense que en la termodinámica no se miden las energías en términos absolutos, sino en términos relativos, ¿verdad? Siempre la energía del producto frente a la energía del reactivo y viceversa. Entonces, en ese caso, cuando una especie tenga más energía, o sea, el reactivo tenga más energía que el producto, entonces es una especie que va a ser inestable, o sea, que va a tender a reaccionar para minimizar su energía y hacerse estable. Entonces, eso es lo que hace referencia a la parte termodinámica. Profe, estoy confundido en esa parte de inestable y estable, me confundí un poco. Si yo tengo el reactivo con energía baja, él no va a tender a reaccionar porque ya, o sea, menos energía es más estabilidad, ¿no? Y si tengo el producto con menos energía, ¿no sería más estable y se daría la reacción? ¿Se escucha, profe? Al hacer, ¿cómo, o sea, cómo ese producto que tiene menos energía, o sea, alcanza ese estado? Porque, claro, el reactivo, que es más reactivo, ese excedente de energía, acuérdense que él se lo disipa a los alrededores, al entorno. Entonces, para eso, entonces, por esa vía es que le alcanza la estabilidad. ¿Verdad? Pero el reactivo es más energético que el producto. Entonces, es lo que se llama una reacción exotérmica, ¿verdad? Porque la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, claro, si los productos que se forman de esos reactivos tienen menos energía, el excedente de energía se disipa a los alrededores en forma de calor. ¿Se acuerdan que le llamamos una reacción exotérmica? Sí, profe. En términos de energías generales se dice exergónica, ¿verdad? Pero como el calor, pero acuérdense que eso no es tan fácil tampoco. Entonces acuérdense que nosotros estamos aquí equiparando lo que es el delta H al Q, al calor, ¿verdad? A presión constante. Entonces eso es termodinámica. Y todo eso ustedes lo estudiaron en la parte de química física. En términos generales, cuando estudiaron termoquímica en primer año y luego lo volvieron a retomar en la parte de química física. ¿Le quedó claro, Denvers? Sí, lo tengo que leer un poquito más con detenimiento, pero sí ya tengo la idea. Gracias, profe. Sí. Lo que usted tiene que tener en cuenta es que siempre que ese reactivo tenga mayor energía, o sea, mayor energía intrínseca, o sea, su contenido energético es mayor, es una especie más reactiva. Muy bien. En cambio, con respecto a la segunda ley de la termodinámica, el cambio de entropía es todo lo contrario, una mayor entropía, o sea, un mayor desorden, entonces es sinónimo de estabilidad. O sea, un mayor estado de desorden en el sistema denota mayor estabilidad. Por eso cuando ustedes ven procesos de disolución, un proceso físico de disolución, también ustedes ven cambios de entalpía, un delta H de disolución, que puede ser negativo o positivo. ¿Y por qué a veces, si un proceso de disolución, cuando ustedes disuelven una determinada sustancia en agua y se torna el recipiente frío, es decir, que se está absorbiendo energía, ¿por qué se da el proceso de disolución?
porque no está favorecido por el cambio de entalpía, que ahí el cambio de entalpía es positivo. ¿Por qué entonces ustedes creen que ocurre ese proceso de disolución? Por el desorden, la entropía. Claro, porque ahí está favorecido todo un proceso de disolución. Acuérdense que antes del proceso de disolución, si es un sólido, las partículas del sólido están fijas en una estructura cristalina, en una red cristalina. Cuando ustedes ese sólido lo disuelven en agua, destruyen esa red. Entonces, y los iones C solvatan. Si es agua, se hidratan. Entonces, se solvatan. Entonces, claro, aumenta el desorden. Y eso es lo que favorece el proceso de disolución. Pero claro, hay algunos procesos de disolución que están favorecidos por la disminución de energía en el sistema y también por el cambio de entropía que aumenta. Pero en cambio, otros solamente están favorecidos solamente por el cambio de entropía, por el aumento en el cambio de entropía. Profesor, no se escucha. Porque se cierra. El periodo de vida media, que estaba el micrófono cerrado. Entonces, este es el criterio, ¿verdad? El criterio establecido por Henry Taube, que este señor fue el que estudió los mecanismos de transferencia electrónica en los compuestos de coordinación, fue el que estableció el término, el criterio para determinar cuándo un compuesto de coordinación es lábil y cuándo es inerte. Y eso lo hizo en base a lo que es el periodo de vida media. En disolución, una disolución acuosa de concentración 0,1 molar. Entonces ya ustedes saben que la vida media es el tiempo en el cual la concentración del reactivo, en este caso del compuesto de coordinación, disminuye a la mitad o al 50%. Entonces aquí hay dos cuestiones. Dice, en general los compuestos de la primera serie de transición son lábiles, excepto el cromo 3 y el cobalto 3. Entonces acuérdense que yo les mandé a investigar eso. ¿Por qué esas dos excepciones? Y los compuestos de la segunda serie de transición suelen ser inertes, o sea, no tienden a reaccionar. Entonces eso les quedó de investigación. Entonces, claro, el compuesto que es lábil, cuando tiende a reaccionar en un tiempo de vida media menor a 1 minuto. Y tiende a ser inerte cuando ese periodo de vida media es mayor a 1 minuto. Es, por ejemplo, también cuando decimos que un intermediario puede ser detectado y aislado, es porque su vida media, ¿verdad? Es mayor a 1 nanosegundo. Ya saben que el nano es 10 a la menos 9 segundos. Ya acuérdense que siempre cuando nosotros realizamos un experimento, tenemos para poder determinar lo que es el estado, o sea, ese proceso, o sea, para poder determinar la especie, ¿verdad? La escala de tiempo del método experimental tiene que estar de acuerdo a lo que es el periodo de vida media de la especie. Entonces, eso es bien importante en la resonancia magnética nuclear también. ¿Ya dieron resonancia magnética nuclear en química orgánica? ¿Mm? Hablamos de eso un poco para lo espectrofotometría. Un poco de eso hablamos. Sí. También teníamos que dar resonancia magnética nuclear este semestre, pero el tiempo no nos lo permitió. Entonces, eso es importante porque siempre nosotros, o sea, las técnicas tenemos instrumentales, su escala de tiempo tiene que estar en concordancia con el periodo de vida media de esas especies en disolución para que puedan ser detectadas o que el fenómeno sea detectado. No es que sea detectada per se la especie, sino el proceso que se esté dando. Por ejemplo, el de resonancia magnética nuclear, que ya ustedes saben qué es eso, ¿no?
Se lo explicaron en química orgánica, porque una cosa es utilizar la técnica para dilucidar la estructura de un compuesto orgánico, pero si a usted le preguntan definir qué es resonancia magnética nuclear, que es un tipo de espectroscopía, con sinceridad lo podrían hacer. No. No, ¿verdad? Entonces estamos fallando en algo. Estamos fallando en algo porque ¿cómo tú vas a utilizar una técnica de manera utilitaria para sin saber de qué se trata? Entonces tenemos que ahondar un poquito sin entrar en detalle porque eso es pura física y matemática, la resonancia magnética nuclear. Pura física y es infinita porque la resonancia magnética nuclear tiene muchas aristas, muchas. La profesora Maritza Bravo, que se jubiló y se retiró, ella en Barcelona hacía infinidad de espectros de resonancia magnética nuclear. Estos bidimensionales, el NOTSI, ROTSI, o sea, es una cosa, el COTSI, o sea, tiene muchas utilidades, porque inclusive para determinar cómo están interaccionando en el espacio, tenemos los átomos, los núcleos, para determinar los diastereoisómeros, todo eso. Entonces ella hizo muchos estudios sobre eso, ella se iba mucho, claro, íbamos a la facultad de farmacia, que ahí yo me topé con la Miss Mundo. ¿Se acuerdan que una farmacéutica, una chica de Barcelona ganó el Miss Mundo? Yo me la toqué a ella en la facultad de farmacia cuando me tocó ir a hacer resonancia magnética nuclear. Y también íbamos a eso se le llama, o sea, un lugar, un instituto donde van los expertos más grandes del mundo a hacer investigaciones. También fuimos allí. Pero claro, ahí no los hacían unos técnicos, porque eran muy sofisticados los experimentos de resonancia magnética nuclear. Pero nosotros mismos hacíamos esa resonancia en la Facultad de Química. En la Facultad de Química, y teníamos que compartirlo con los químicos orgánicos, porque los de química física no hacían resonancia magnética nuclear, ni tampoco los de, ¿cuál era la otra especialidad ahí? Bioquímica no estaba ahí, ellos estaban en otra parte, pero ellos no hacen resonancia magnética nuclear. Y los analíticos menos. O sea, lo que hacíamos resonancia magnética nuclear eran los orgánicos y los inorgánicos. Pero ya ustedes saben que los orgánicos, ¿en qué núcleo se basan? ¿En el núcleo de qué? ¿En qué núcleo? El hidrógeno. De hidrógeno, el protón, ¿verdad? Y el carbono 13. En cambio, nosotros, los inorgánicos, tomamos, no es que, o sea, hay más núcleos activos en resonancia magnética nuclear, pero se usa mucho el fósforo 31, también el flúor 19. Si sintetizamos compuestos de flúor, podemos entonces hacer resonancia magnética nuclear de flúor 19, y en mi caso que hice compuestos de fósforo, que contenían fósforo, entonces hacíamos resonancia magnética nuclear de fósforo 31. Entonces, esto de la vida media es importante, además de para determinar si un compuesto de coordinación es lábil o inerte desde el punto de vista cinético, también para poder detectar, tenemos un proceso espectroscópico determinado. Porque si no está en la escala de tiempo el experimento al proceso que se está dando físicamente, no se detecta. Pero porque no se detecta es porque no quiere decir que no está ocurriendo, sino que el tiempo del experimento no se ajusta, tenemos, a lo que está ocurriendo físicamente, en el periodo de tiempo en el que se está ocurriendo físicamente el fenómeno. No sé si me entiendan. ¿Están entendiendo lo que les quiero decir? Que físicamente el proceso que estamos estudiando ocurre tan rápidamente y que no está en consonancia con el periodo, con la escala de tiempo del experimento, o sea, de la técnica experimental. Entonces, por eso no lo estamos detectando, pero del hecho de que no se detecta es que no quiere decir que no ocurra, sino que
no hay una consonancia en lo que es el tiempo. Bueno. Y otra vez. Entonces, ahora entramos entonces a lo que son las reacciones de sustitución de ligando. Aquí en una reacción de sustitución, ya sabemos que un ligando, en este caso Y, que se le llama el ligando entrante, va a desplazar a un ligando X de la esfera de coordinación. Esto que hemos puesto MX no quiere decir que ese metal solamente tenga un ligando, porque estamos haciendo referencia al ligando que se va a sustituir por otro. Entonces, ese ligando, o sea, ese metal puede estar unido a otros ligandos que podremos definir como ligandos espectadores. Pero esos ligandos espectadores también tienen una influencia en ese proceso de sustitución. ¿Quién me los podría explicar? O sea, son importantes esos ligandos espectadores en ese proceso de sustitución, además del ligando saliente que es X y el ligando Y que es el ligando entrante. Sí, son importantes. Podría haber como un impedimento estérico si los ligandos, por los ligandos. Muy bien. Claro, pueden ser importantes porque determinan impedimento estérico. Entonces, impedimentos estéricos que pueden favorecer un proceso de disociación, un proceso disociativo o un proceso asociativo. ¿No es así? Pero también nosotros vamos a hablar de un efecto, el llamado efecto trans. ¿Qué me puede decir Denver con respecto a ese efecto trans? Justamente yo estaba leyendo sobre ese efecto. ¿Lo entendió? Estaba tratando de entenderlo. Vi como que si era cis, había menos sitios donde podría ocurrir la reacción y solamente íbamos a tener como un producto, 100% de ese producto. Y en el caso No, del... o sea, usted está hablando que en las reacciones puede haber retención, ¿verdad? Retención, o sea, de lo que es la parte estereoquímica, ¿verdad? O sea, la disposición de los ligandos en el caso puede darse con retención de la parte estereoquímica o puede haber, o sea, puede darse diferencia. O sea, si yo tengo un reactivo, un producto de coordinación que es cis, entonces da un producto cis, pero de un cis puede dar un trans. O sea, puede haber retención o no de la configuración, ¿no es así? O sea, de la parte estereoquímica. Pero eso no es lo que él estaba preguntando, porque yo lo que le estaba diciendo, que no se hagan a la idea de que ese metal está unido a un solo ligando. Ese X, que es el ligando saliente, que es el que va a ser sustituido por el ligando entrante Y, entonces, claro, yo puedo tener otro, porque si es un ligando, si es un compuesto de coordinación 4, de número de coordinación 4, ¿cuántos ligandos va a tener unidos a él? 4, ¿no es así? 4. Entonces, los otros 3 ligandos, entonces, puedo tener un ligando en disposición trans a ese grupo saliente, a ese ligando saliente. Entonces, eso es lo que determina lo que es el efecto trans. Y el efecto trans tiene que, es un efecto cinético o termodinámico. Miren que nos quedamos un buen tiempo ahí, fue por algo. Porque ustedes tienen que siempre hacer la diferencia entre termodinámica y entre cinética. Entonces, un ligando espectador, vemos T, que es trans, ¿verdad? Que está diametralmente opuesto a ese ligando saliente X, ¿cómo puede favorecer que ese proceso se dé de manera más rápida? O sea, que sea más lábil a la pérdida de ese ligando saliente X. ¿Cómo puede darse? Si me lo explica alguien, le doy 20 puntos. Por eso que es la lectura importante. Yo les di esa lectura de ese capítulo, ¿se acuerdan? Pero ese capítulo se los colgué en la plataforma porque tienen que siempre adelantarse. Mira que en el caso, yo estoy en una maestría y ya la profesora me exoneró de un trabajo, para mi sorpresa. Ya pasé con A, pero ella me exoneró de tanta cosa que yo hacía las cosas tan rápidas. Y la profesora me felicitaba
ella me exoneró. Entonces lo mismo yo quiero hacer con ustedes. Pero eso involucra ¿qué tipo? ¿Qué involucra, Denver? Lectura, ¿no es así? Compromiso por parte de ustedes, porque al final son ustedes los que están aprendiendo. Y ya les dije, yo como estudiante, ningún profesor me dio estos contenidos. Todo esto yo lo estudié por mí mismo. Y John se lo puede decir, los profesores no explicaban la gran cosa. Entonces, ¿por qué puede hacer un ligando un ligando en disposición trans a ese grupo, a ese ligando saliente, que el proceso se dé más rápidamente? ¿Cómo lo puede hacer? Entonces lo vamos a estudiar más adelante, rápidamente. Más adelante lo vamos a decir, pero si alguien me lo explicaba, le daba sus 20 puntos. Entonces, la velocidad de reacción viene definida por la velocidad de desaparición del complejo inicial. Claro. Entonces, claro, nosotros ahí tenemos que eso no es tan simple como pareciese, porque la velocidad de reacción, o sea, el mecanismo de reacción, dentro del mecanismo de reacción, claro, podemos decir que hay un intermediario, tenemos con un número de coordinación mayor o un número de coordinación menor con respecto al compuesto de coordinación de partida. Pero también tenemos que pensar, tenemos en la cómo está activada esa reacción. Activada quiere decir, vemos si está activada de manera asociativa o disociativa. Eso lo vamos a explicar más adelante. Entonces dice, la velocidad de reacción viene definida, claro, por la velocidad de desaparición, porque ese complejo inicial, vemos, va a desaparecer para convertirse en el complejo final, que es donde se está llevando a cabo el intercambio. Entonces, claro, la velocidad de reacción viene definida por la ley de velocidad, por la ecuación de velocidad. O sea, que siempre tenemos una constante de velocidad y luego esa constante está multiplicada por las concentraciones tenemos de los reactivos. De uno de los reactivos, si es un proceso unimolecular, si ese paso determinante viene determinado por una sola molécula o dos tipos de moléculas, si es bimolecular, etc. Entonces, las reacciones que se producen con exceso de Y, mire, con exceso de Y, que es el ligando entrante, se conoce como de pseudo primer orden, dado que la concentración de Y viene englobada en la constante de velocidad, que es la constante observada. Es decir, que a simple vista, si la velocidad depende de la concentración de los dos reactivos, que es Y, el ligando entrante, y de la concentración del compuesto de coordinación inicial, claro, si yo es como si estuviese también llevando a cabo una, ya yo le había puesto el ejemplo de la constante de equilibrio. Tenemos en un sistema acuoso. ¿Qué pasa con el agua? El agua ahí está en exceso. Por lo tanto, su concentración está englobada dentro de la constante de equilibrio y por lo tanto no tenemos que denotar en esa constante de equilibrio la concentración del agua. Igual pasa acá. Como esa concentración de Y es tan elevada, se hace constante y viene entonces englobada en la constante de velocidad. Pero es de pseudo primer orden porque, claro, debido a las condiciones experimentales, aparece como de primer orden, pero en realidad no lo es. Ella depende tanto de la concentración de Y como de la concentración del compuesto de coordinación de partida. Y ahí ya lo ven, que la K observada, entonces, engloba la concentración del ligando entrante. Y ya yo les había dicho, bueno, son maneras de escribir lo que es la velocidad en términos de una ecuación diferencial, igual, entonces, a una constante de velocidad por la concentración de los reactivos, elevado, ya ustedes saben, a un exponente que es el orden de reacción de cada uno de ellos y que se determinan a través de lo que es el método de las concentraciones iniciales. Esos no son los coeficientes estequiométricos. Y cuando ustedes integran esa ecuación diferencial, entonces ustedes pueden encontrar
tenemos las relaciones de las concentraciones con respecto al tiempo. Entonces, eso es integrar una ecuación diferencial. Entonces, tenemos los tipos de mecanismos, el asociativo y el disociativo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambos mecanismos? ¿Quién lo explica? ¿Cuál es la diferencia? Miren que la K observada, la constante observada, tiene una forma matemática y que eso se puede derivar matemáticamente, pero nosotros no vamos a adentrarnos en eso. Solamente me tienen que decir qué diferencia hay entre un mecanismo asociativo y disociativo. Pero desde ahora les digo que estos pueden ser casos ideales, que muchas veces no se observan experimentalmente. O sea, un proceso asociativo en la cual se forma un intermediario con número de coordinación mayor al compuesto de coordinación de partida. Es decir, yo tengo X y Y en ese intermediario, ¿verdad? En ese intermediario que se forma y que equivale, ¿verdad? Ese intermediario, entonces X y Y están coordinados al metal. Están coordinados al metal. Entonces, luego, ese es el paso. El paso determinante va a ser el otro, donde el ligando, entonces, X sale de la esfera de coordinación y queda Y. Y en el mecanismo disociativo ocurre lo contrario. En el estado o sea, el intermediario es aquel que tiene un número de coordinación menor que al compuesto de coordinación de partida. O sea, sale primero el ligando saliente para luego tenemos en un segundo paso el ligando entrante entra. Entonces nosotros tenemos que determinar cuáles los dos mecanismos, asociativo o disociativo, se favorece en estos procesos de sustitución de ligando, tanto en los compuestos tetracoordinados con geometría cuadriplanar como en los compuestos hexacoordinados con geometría octaédrica. Y tenemos el tercer tipo de mecanismo, que es el mecanismo de intercambio o concertado, donde tengo que en un solo paso, ¿verdad? Vemos X, o sea, no tengo dos pasos como en los anteriores, sino en un solo paso, tanto el ligando saliente como el ligando entrante están unidos a la esfera de coordinación. Y claro, ese es como si fuese un estado de transición, pero no equivale a un verdadero intermediario. Es decir, que en las reacciones de intercambio concertada no se puede detectar esa especie. Entonces, en un solo paso, tanto el ligando entrante como el saliente están unidos al metal de una manera concertada, ¿verdad? Entonces, en este caso, nosotros podemos, en los tres casos, tanto en el caso del mecanismo asociativo, donde detecto un intermediario con un número de coordinación mayor en una unidad al compuesto de coordinación de partida, y en el mecanismo disociativo, donde el intermediario tiene un número de coordinación menor en una unidad al compuesto de coordinación de partida, esos intermediarios yo los puedo detectar, y aislar. Pero si las reacciones que presentan estos mecanismos están activadas asociativamente y disociativamente, ¿podría detectar ese intermediario? No. No, o sea, es decir, una reacción asociativa activada asociativamente, no puedo detectar ese intermediario. Y una reacción cuyo mecanismo es disociativo, o sea, interviene un intermediario con un número de coordinación menor en una unidad compuesto de coordinación de partida y está activada, tenemos disociativamente, tampoco puedo detectar, tenemos ese intermediario. Entonces queda reducida a lo que se conoce como la reacción, el mecanismo, perdón, de intercambio, donde no pueden ser detectados los intermediarios. Aquí lo tengo. No pueden ser detectados los intermediarios. Entonces, las tres, o sea, pueden ser
tenemos activadas disociativamente o activadas asociativamente. Entonces, eso es lo que tengo aquí resumido. Dice, determinación del mecanismo de una reacción de sustitución. La velocidad depende de la naturaleza y concentración de Y. Entonces, si es sí, es asociativa. Pero también puede ser, tenemos a través de lo que es un mecanismo de intercambio, tenemos que puede ser activada asociativamente. Entonces, en cuanto a la evidencia de intermediario, no intermedio, intermediario es un mecanismo asociativo sí, pero es un mecanismo de intercambio activado asociativamente no. Entonces, luego tengo todo lo contrario. Entonces, no depende de la concentración de Y, es disociativo. Y también puede ser un mecanismo de intercambio disociativo, ¿verdad? Activado disociativamente. Si hay la evidencia de intermediario, es disociativo, pero si no, es un mecanismo de intercambio activado disociativamente. Entonces, ¿qué es lo que ustedes deben de quedarse aquí? Acuérdense que hay dos ligandos, el ligando entrante y el ligando saliente. ¿No es así? Si la reacción está activada asociativamente, ese estado activado, ¿de qué va a depender? De que se rompa el enlace del ligando saliente con respecto al metal, o que se forme el enlace coordinado del ligando entrante con el metal. ¿De qué va a depender si está activada asociativamente? De que se forme el enlace. De que se forme el enlace. O sea, ese ligando entrante forme el enlace coordinado con el metal. Pero si está activada disociativamente, ¿qué es ¿de qué va a depender? La velocidad. Y por lo tanto, de que se rompa el enlace. De que se rompa el enlace entre el ligando saliente y el metal. Entonces, ¿ven la diferencia? Entonces, claro, eso es lo que vamos a ver inmediatamente. Dice, bueno, mecanismo asociativo para reacciones de sustitución en complejos de geometría cuadriplanar. Entonces, es cómo procede. Ya sentenciamos con esto, con ese título, que es el mecanismo que opera en reacciones de sustitución en complejos de geometría cuadriplanar. Entonces, claro, aquí tenemos las posiciones vacantes o disponibles que hay para que ese ligando entrante están por encima y por debajo del plano. Entonces entraría para formar un intermediario de coordinación 5. ¿Y cuál es la geometría que se favorece aquí? La piramidal de base cuadrada o la bipiramidal trigonal. La piramidal trigonal, perdón. ¿Cuál es la que se favorece? Entonces ven que, mire, el primer paso es el lento, que es el paso determinante de la velocidad, que es la formación de ese intermediario de coordinación 5. Y ya el segundo paso, donde sale el ligando saliente y queda en la esfera de coordinación unido al metal, el ligando entrante, es el rápido. Entonces, por lo tanto, la ley de velocidad nos dice que la velocidad depende tanto de la concentración del compuesto de coordinación de partida como de la concentración del ligando entrante. Entonces, eso que ustedes ven como un numeral es lo que se conoce como activación. Es el complejo activado, ¿ah? Entonces, a eso, o sea, hay términos termodinámicos que tienen el volumen, ¿verdad? El volumen de activación, pero eso no lo vamos a ver. Entonces, en los mecanismos de reacción de compuestos cuadriplanares, los complejos cuadriplanares por excelencia son aquellos cuya configuración es de 8. El metal tiene una configuración de 8. Entonces, estos metales con configuración de 8 son el níquel, el paladio y el platino con 2 cargas positivas. O sea, el níquel 2 más, el paladio 2 más y el platino 2 más. Pues se pierden 2 electrones y siempre yo les visualizo así, ¿no? Acuérdense que aquí olvídense de los S y de los D. Tomen en cuenta que
el número del grupo, nos dice la cantidad de electrones que va a tener ese átomo metálico en su estado neutro. Pero cuando nos indica una carga, nosotros simplemente reptamos al número del grupo el número de la carga, o sea, sería 2, y eso nos daría 8. Entonces decimos que es un D8. Pero también lo puede dar el rodio 1 más y el iridio 1 más y el oro 3 más. Entonces son estos iones D8 que dan complejos cuadriplanares. Y a los cuales ya sabemos que lo que se prefieren para los estudios, ¿cuáles son? Los compuestos de platino 2. O sea, los mecanismos de sustitución normalmente se estudian en compuestos de platino 2. Eso debido a las facilidades experimentales. Porque son más estables que los de rodio 1 e iridio 1. Son siempre cuadriplanares. En cambio, el níquel 2 más puede ser tetraédrico. Las velocidades de reacción son moderadas. Esas son las razones por las cuales se escoge estos compuestos de platino 2 para hacer los estudios de cinética de mecanismo. Entonces, en los mecanismos de reacción en compuestos cuadriplanares, en general las sustituciones sobre compuestos cuadrados planos dependen de la concentración del ligando entrante. Por eso decimos que están activadas como asociativamente. No suelen detectarse intermediarios, ya sabemos cuando el mecanismo es un mecanismo de intercambio, tenemos o concertado. Los compuestos cuadrados planares tienen vacantes de coordinación. ¿Cuáles son esas vacantes de coordinación? Un complejo cuadriplanar no está congestionado estéricamente, porque acuérdense que los 4 ligandos están en un plano cuadrado. Entonces tiene vacantes disponibles, ya lo veíamos, por encima y por debajo del plano para que entre un quinto ligando y determinando un intermediario de número de coordinación 5. Entonces tiene que tener vacantes de coordinación para poder que le entre. Claro que en ese proceso de sustitución lleva a ocupar la posición que tenía X. Entonces, si la velocidad es función de la concentración del ligando entrante, decimos que el mecanismo es asociativo o también puede ser de intercambio activado asociativamente. Pero si no hay detección y aislamiento de intermediario, entonces el mecanismo es de intercambio o concertado. Pero si hay intermediario, entonces es asociativo. Entonces, en los mecanismos de reacción en compuestos cuadriplanares, por ejemplo, tenemos la sustitución, ¿verdad? En trans de este complejo de, ¿cómo nombraríamos a este compuesto de coordinación? Esto se está llevando a cabo en el disolvente metanol, ¿verdad? O sea, que metanol es el disolvente. Entonces, ahí estamos intercambiando, es un ligando cloruro por el ligando Y. Entonces, claro, ahí es un compuesto trans. ¿Ya? Los dos cloros están en posición trans como la piridina. ¿Cómo llamaríamos a ese compuesto? FPI, ¿qué es, profe? PY. Piridina. Piridina. Entonces sería dicloro, dipiridina de platino. ¿De platino? No, eso. Y dando ya la nomenclatura. ¿Cómo se llama? Dicloro bispiridina. Acuérdense que ahí tienen que usar el bis, ¿verdad? Aunque piridina no lleva, tenemos prefijos numéricos, se acostumbra a esos compuestos, a esos ligandos poliatómicos utilizar. Acuérdense que la piridina es un anillo aromático, ¿verdad? Con un heteroátomo, en donde un carbono ha sido sustituido por un nitrógeno. ¿No es así? Y es el nitrógeno que es el átomo donador que se coordina al platino. Pero ahí decimos de platino. O sea que es el complejo transdicloro, ¿verdad? Transdicloro bispiridina, platino
Platino 2, no es así, no de platino. El estado de oxidación ahí del platino es 2. Entonces nos están diciendo que la K, la constante de velocidad, lo que se observa experimentalmente, varía linealmente con la concentración de cada uno de esos ligandos entrantes. Es decir, que a medida que yo aumento la concentración de ligando entrante, aumenta linealmente la velocidad de reacción. Entonces nos está diciendo que la velocidad tiene dos términos. ¿No es así? La constante de velocidad observada tiene dos términos. La constante de velocidad debida al disolvente y la constante de velocidad debido tenemos al ligando entrante. Es como si la reacción se llevara a cabo en dos pasos. O sea, hay una competencia debido a que el propio disolvente tiene un átomo donador, puede competir con el ligando entrante en esa, por esa vacante de coordinación, esa reacción de sustitución. Entonces, porque el disolvente, cuando el disolvente coordinante es coordinante, o sea que se puede coordinar al metal, entonces, claro, la constante de velocidad debido al disolvente es mucho mayor que la constante de velocidad debido al ligando entrante. Porque acuérdense que ahí está en exceso, es el disolvente. El disolvente está en exceso. En cambio, cuando el disolvente es no coordinante, entonces la constante de velocidad debido al ligando entrante es mucho mayor que la debido al disolvente. Entonces ven la diferencia. Por eso con los estudios, ahora lo vamos a ver que con la reacción, el disolvente que se utiliza, el nucleófilo que se utiliza como referencia es el metanol, porque no compite, porque es prácticamente no coordinante, no compite demasiado con el ligando entrante en nuestros estudios. Entonces ahí lo ven, el mecanismo K sub S y el mecanismo K sub Y, en donde en un primer paso puede ocurrir directamente la sustitución de cloro por Y, ¿verdad? Pero puede darse dos pasos para llegar al mismo resultado. Puede darse que en un proceso que también es reversible, el ligando cloro sea sustituido por, tenemos una molécula de disolvente. No es sustituido, sino que entra a la esfera de coordinación, ¿no? Entra a la esfera de coordinación aumentando el número de coordinación en una unidad y luego entonces esa molécula de disolvente sea sustituida por el ligando entrante, o sea, llegando al mismo resultado. Profe, una pregunta. Dígame. En esa parte, entonces, ¿cómo explicamos la salida del ligando cloro? Sobre tipo entra Y y tendrían que salir los dos, tanto el disolvente como el cloro. Sí, acuérdense que ahí estamos viendo el intermediario, ¿verdad? O sea, en un primer paso, o sea, tenemos un compuesto cuadriplanar, ¿verdad? O sea, tenemos 4 ligandos, 2 de piridina y 2 de cloro. Entonces, al igual que ocurre acá donde entra la molécula de disolvente en el plano, ¿verdad? El plano trigonal, y luego esa molécula de disolvente es sustituido por Y, acá igualmente, o sea, en el caso de Y, donde está participando solo Y y no la molécula de disolvente, también se forma el intermediario ese con número de coordinación mayor en 1. Pero ahí lo que no está interviniendo es el disolvente, porque tiene una pobre coordinación con respecto al ligando entrante Y. En los dos casos, donde se da a través de la coordinación previa del disolvente y luego esa molécula de disolvente es sustituida por Y, pero en los dos casos, ¿qué está ocurriendo? La formación de un intermediario con número de coordinación mayor en una unidad. ¿Lo vio?
Sí, profe, nada más es aumentar el número de coordinación. Y... Claro, sí, lo que al final se quiere ver aquí es que el disolvente también puede competir por ese sitio de, por ese sitio de coordinación que deja el ligando saliente. Entonces, claro, en un estudio donde yo quiera estudiar cómo varía, o sea, quiero estudiar el mecanismo con respecto a un ligando entrante determinado, tengo que hacerlo en un disolvente que no compita, tenemos con el ligando entrante. Entonces, los mecanismos de reacción en complejos cuadriplanares, como sabemos que el intermediario es bipiramidal, trigonal en lugar de piramidal de base cuadrada, la mayor parte de los compuestos de 8 pentacoordinados son bipiramidal trigonal. Y ahí tenemos el caso del, por ejemplo, del el rutenio 0, el osmio 0, rodio 1, iridio 1, níquel 2, con número de coordinación 5. ¿eh? Ahí yo no sé por qué pone I. Con índice debe ser coordinación 5, son bipiramidales trigonales. Pero ya sabemos que estos estudios se hacen son en compuestos de platino 2. Entonces entramos a lo que es la nucleofilicidad. Ven que ustedes cuando estudian en química orgánica estos mecanismos, pueden hablar de una SN2 o SN1, o sea, una sustitución nucleofílica unimolecular o una sustitución nucleofílica bimolecular. Entonces, nucleófilo, o sea, que el grupo o el ligando entrante se comporta como un nucleófilo, o sea, que está buscando un núcleo al cual tenemos que coordinarse, que es el metal. Entonces nosotros, ese carácter nucleofílico, que es la capacidad para dar reacciones rápidas, lo medimos a través de un parámetro llamado parámetro nucleofílico, un parámetro de nucleofilicidad o nucleofílico, donde esa nucleofilicidad hace referencia a la cinética, ¿ya? Qué tan rápida es la reacción o qué tan lenta. Y la basicidad, ya ustedes saben que es la coordinación, el enlace, porque también puede haber una correlación. Tenemos en esa reacción de sustitución de ligando, por ejemplo, con una base de Lewis blanda. ¿Se acuerdan de ese concepto? Base de Lewis blanda. Por ejemplo, si estamos hablando del platino 2, el platino 2 se comporta como un ácido o un ácido blando o duro. Eso de duro y blando, ¿a qué hace referencia? Al poder polarizante. Al poder polarizante, ¿verdad? O sea, a la relación carga-tamaño. Entonces, de la clasificación que nosotros habíamos, no se tienen que aprender de memoria, pero si ustedes ven en las tablas de clasificación del platino 2 más, él se clasifica como un ácido blando o duro. Como blando, ¿verdad? Como blando. Por lo tanto, él se va a tender a coordinar. Tenemos a bases blandas, o sea, los átomos donadores tienen que ser de naturaleza blanda. Entonces ya eso hace una referencia a la termodinámica, a lo que es el enlace. Entonces, para determinar esta escala de nucleofilicidad, es nucleofilicidad, creo. A esta escala de nucleofilicidad se estudian reacciones de sustitución sobre este compuesto, ¿verdad? Se coge este compuesto de platino como modelo, o sea, como referencia. Y también tomando como referencia, tenemos un nucleófilo. Tenemos que sería el disolvente, que sería el metanol. Entonces, claro, siempre es de ligando entrante con respecto al disolvente, que se toma como nucleófilo de referencia, que es el metanol. O sea, ¿qué tan rápida es esta sustitución? O sea, variando la naturaleza de Y, ¿qué tan rápida o qué tan lenta esta reacción?
Acuérdense que esta reacción es de sustitución nucleofílica, pero si se está llevando a cabo a través de un mecanismo asociativo, ¿cómo va a ser? ¿Unimolecular o bimolecular? Unimolecular. ¿Cómo? Unimolecular. No, bimolecular porque en el paso determinante está determinado tanto por la concentración del compuesto de coordinación de partida como del ligando entrante. Entonces va a ser un proceso bimolecular. Por eso que esta sustitución también se le llama SN sub 2. O sea, una sustitución nucleofílica bimolecular. A diferencia de otras que pueden ser de sustitución nucleofílica unimolecular. Entonces aquí tenemos esto, que este parámetro de nucleofilicidad es lo que se conoce como la ecuación de Swain-Scott, que es una ecuación logarítmica, donde es como si fuera una n p sub t, ¿ya? Porque se estudia en base, y ahí sería la p mayúscula, porque se estudia en base a los complejos, tomando como modelo un compuesto de coordinación de platino, que es este, que es la diclorobispiridina platino 2, el compuesto trans, ¿verdad? Entonces, midiendo qué tan rápida o qué tan, o sea, la reactividad tenemos frente al nucleófilo Y. Y es un nucleófilo. Acuérdense que él tiene un par de electrones y busca coordinarse a un determinado elemento, metal o ion metálico. Entonces, el logaritmo de la relación de la constante de velocidad del ligando entrante Y con respecto a la constante de velocidad con respecto al disolvente, que en este caso se toma como referencia el metanol. Entonces, es lo que se conoce como el factor de nucleofilicidad. Perdón, el parámetro de nucleofilicidad, que es la N sub PT. Entonces, ahí lo vemos. Primero, o sea, la coordinación, o sea, el cambio de X por Y, y en la segunda del disolvente. Pero, ¿por qué buscamos? Miren que el factor de nucleofilicidad del metanol, ¿de cuánto es? Es el que se toma como referencia, ¿cuál es? Del disolvente. 0. Porque es poco coordinante, o sea, no va a competir con los otros nucleófilos que serían los ligandos entrantes, que sería el flúor, cloruro, el ion fluoruro, cloruro, la amina. ¿Y qué encuentran? ¿Qué me pueden decir con respecto tenemos a esta escala de nucleofilicidad? ¿Qué conclusiones? Léamela ahí, Tan. ¿Qué conclusiones pueden llegar? ¿A qué conclusiones? Para terminar ya hoy, ya mañana vamos a ir más rapidito. Pero si no terminamos tampoco sé, porque luego con los problemas vamos explicando material. Nos dice que la nucleofilicidad, mira que aquí es error porque es nucleofilidad de los haluros. ¿Cómo varía con respecto a los haluros o a los enuros esa nucleofilicidad? Es mayor con el yoduro que con respecto al bromuro, lo pueden ver en la escala. En el yoduro ese parámetro de nucleofilicidad es 5,46. Y en el caso de el fluoruro es menor a 2,2. O sea, es mucho menor. Entonces, y claro, yo ya les había hablado, el platino 2+ se comporta como un ácido duro o blando. Blando. Blando, por lo tanto, el ion yoduro vemos que tiene un mayor tamaño, o sea, y por lo tanto es más polarizable, ¿no es así? Entonces se comporta como una base blanda. Entonces, claro, se va a coordinar mejor, claro, el enlace se va a dar mejor entre un ácido blando y una base blanda. Por eso esa correlación. Luego, bases con átomo dador del grupo 15, entonces con la fosfina es mayor que en la arcina, y luego la arcina es mayor que la histidina, y la histidina es mucho mayor a la amina. Lo pueden ver en la tabla, porque tiene que ver con lo que le he dicho, la misma naturaleza, o sea, blando con blando. Entonces, en este caso, la fosfina, tenemos que presenta el fósforo, claro, un mayor tamaño, el carácter polarizable es mayor, o sea, se va a transformar
ese fósforo en una base blanda. Y mira, esto es bien importante. Dice, la escala de nucleofilicidad no se correlaciona con los valores de pKa, porque el valor de pKa, como lo pueden ver ahí, ¿a qué hace referencia? Tiene que ver algo con ¿qué es el pKa? ¿Qué es el pKa, jóvenes? ¿Ya lo olvidaron? Constante de disociación de acidez. El menos logaritmo, ¿verdad? De la constante de acidez. ¿Y a qué hace referencia la constante de acidez? A la fuerza del ácido. A la capacidad para perder, ¿verdad? El protón. Un protón. O sea, la escala de nucleofilicidad no se correlaciona con los valores de pKa. Una constante de acidez hace referencia a la pérdida, ¿verdad? Claro, pero acuérdense que lo podemos medir, o sea, la acidez acá no la estamos midiendo así, con el protón, sino que estamos utilizando vamos a decir, el planteamiento de Luis. Porque en el planteamiento de Luis tiene que ver con los electrones. Entonces, es eso lo que mide la acidez. La capacidad tenemos para dar un orbital vacío. Entonces, no se correlaciona con estos valores de pKa. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, aquí ya mañana vamos a explicar más sobre este parámetro de nucleofilicidad para llegar entonces a la sensibilidad, o sea, a la sensibilidad que presentan otros compuestos de coordinación diferente a este que tomamos como referencia, ese complejo trans de dicloro bispiridina, platino 2, frente a cambios en el grupo, en el ligando entrante, o sea, el nucleófilo. Entonces, ahí hablamos de una sensibilidad, un factor de discriminación nucleofílica que determina entonces la sensibilidad de otros compuestos de coordinación a cambios en el nucleófilo. Entonces, eso inclusive se puede hacer un ejercicio matemático para ver si lo hacemos mañana, un gráfico, para que ustedes determinen, tenemos algunos datos. Entonces, mañana vamos a ir un poquito más rápido, vamos a terminar esto de los compuestos de coordinación, compuestos cuadriplanares, entraremos con los octaédricos y finalmente terminamos con las reacciones de transferencia electrónica. Vamos a ver quiénes llegaron tarde. Me ha gustado esta clase porque veo que están entendiendo más. Ya les dije, este tema no es difícil, pero también si no prestan atención, se pueden perder en los conceptos. Vamos entonces a quienes llegaron tarde. Solamente aquí tengo 8. Castillo Rigoberto llegó. Castillo. No. Mora. Presente. Bien. Estoy marcando las tardanzas. Y ya, solamente usted. Entonces nos vemos mañana, jóvenes, temprano, acuérdense, para ver si terminamos. Si no terminamos, no se preocupen. La otra semana, cuando estemos discutiendo los problemas, vamos. La cuestión es que salgan muy bien este segundo parcial y no dependan del semestral. Bueno, nos vemos mañana, pues. Hasta mañana. Hasta mañana. Nos vemos, profe. Hasta mañana.